Sublime gracia del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Padre Celestial, yo quiero pedirte en esta mañana que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, de aquellos que oyen para poner en práctica, Señor. Que retengamos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y vivamos, Señor, vivamos este Evangelio, Padre Celestial. Ayúdanos en medio de nuestra debilidad. Habla a tu iglesia porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿a cuánto les gustan los billetes de 100,000 pesos? A nadie. Bueno, es que ustedes son los que se ponchan cambiando el billete. A mí me gustan los billetes de 100,000 pesos. ¿A quién no? Bueno, ya me di cuenta que a la mayoría no les gusta. Pero esos billetes a finales del año pasado corría el rumor de que estaban siendo falsificados y entonces dieron unos números de serie que decían, si usted tiene este número, preocúpese, porque puede ser un billete falso. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un billete en nuestras manos de 100,000 pesos? Que es el más alto que tenemos en este momento. O un billete de $100, a algunos aquí les gustan más los dólares. Un billete de $100. Ah, eso sí les gustan, ¿no? A los de $100. ¿Qué hacemos? Lo revisamos. Porque corremos el riesgo de guardar un billete que no sirve para nada, que es falso. Entonces, nos esmeramos por buscar en ese billete aquellas cosas que identifican al billete bueno. Nos preocupamos por conocer el billete bueno, ¿sí? Un billete tiene, por ejemplo, los de Colombia, una tira, ¿cierto? O una cinta. Tienen una marca de agua, tienen un holograma, tienen una figurita, que no recuerdo cuál es el señor que sale allí. ¿Alguien lo conoce? Y eso que soy colombiano y se me olvidó. Lo ponemos contra la luz, utilizamos el marcador que revela si el billete es falso, pero nos ocupamos de conocer los rasgos que identifican al billete verdadero a fin de encontrar el billete falso, porque hay muchos billetes falsos por allá. Aplicamos esos patrones para analizar los billetes. ¿El problema cuál es? Que cada vez los billetes falsos se parecen más al billete verdadero. Antes hasta el muñeco ni se parecían, pero ahora los billetes falsos se parecen mucho al billete verdadero. Entonces hay que experimentarnos, volvernos expertos en palpar el tipo de papel, etcétera, al fin de que no nos engañen. De la misma manera, las falsas doctrinas cada vez se parecen más a la sana doctrina. Las falsas doctrinas, el falso evangelio, cada vez se parece más al verdadero evangelio. Cada vez ha avanzado, se ha vuelto más sofisticado el falso evangelio, a fin de engañar a las personas. El falso evangelio no se va a presentar ante nosotros diciendo, un predicador del falso evangelio, miren, lo voy a robar. Ponte esta iglesia para llenarme de dinero. No lo va a hacer. Él predica algo que parece evangelio y que suena bien,
es lógico, es razonable. Es como el veneno. Ustedes saben que el veneno no es 100% veneno. Los que matan plagas, ¿sí? Compramos el campeón, ¿no? El campeón. ¿Y qué hacemos con el campeón? Lo revolvemos con comida, un poquitico de campeón y comidita, un puñado de comida le dejamos allí. Y el animal come valga la redundancia, la comida, porque como la comida se come, ¿no? ¿Y qué sucede? Se muere. ¿Por la comida? No, por el poquito veneno que dejamos allí. Y hay venenos que ya vienen preparados, y cuando leemos el tarro del veneno, la información, no la información nutricional, ¿cierto? La que queda al reverso, allí dice, veneno, el componente del veneno, 3%, 5%, y el resto es el sebo, lo que llama la atención del animal. Algo que el animal, que sea agradable al olfato del animal o de la plaga, que le guste, que le llame la atención. Y el veneno solo es un 3%, un 5%. De la misma manera es el falso evangelio. Un 90% de verdad, un 95% de verdad, un 3 o un 5% de mentira. Y allí viene el veneno. Tenemos que ser astutos, prudentes y precavidos, porque, como dice el texto, muchos profetas han salido por el mundo. El título de la predicación de hoy es Lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y vamos a ver 3 puntos. Primer punto, la importancia del discernimiento. En segundo lugar, el Espíritu de Dios y de verdad. En tercer lugar, lobos rapaces, hijos de Satanás. Y para finalizar, algunas conclusiones prácticas. Entonces, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. La importancia del discernimiento, versículo 1. Entonces, ¿de qué veníamos hablando la semana pasada? Del amor entre hermanos. El capítulo 3, versículo 24 dice, el versículo 23, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que nos amemos unos a otros. Que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, porque en el amor a mi prójimo se resume toda la ley. Se resumen los 10 mandamientos. Los de la primera tabla, amor a Dios; los de la segunda tabla, el amor a mi prójimo, que se deriva del amor a Dios. Por eso cuando yo amo a mi prójimo estoy cumpliendo la ley. Y eso es lo que evidencia quién es un verdadero creyente. No que por cumplir yo la ley me hago hijo de Dios, no. Por ser hijo de Dios es que yo cumplo la ley. Porque cumplir la ley es una expresión de gratitud a Dios. Por lo tanto, quien no cumple la ley es porque no está agradecido con Dios, porque el Espíritu de Dios no mora en él y por lo tanto no es hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios ama la ley de Dios. Ama la ley. Por eso Pablo dice, yo me deleito en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque para el cristiano la ley no es una carga. Cuando para una persona la ley de Dios es una carga, es porque lo más seguro está en pecado o no ha nacido de nuevo. Y el versículo 24 nos lo dice. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En eso sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y decíamos que es el Espíritu el que da testimonio a mi alma de que yo soy hijo de Dios. Hay una confianza en que soy hijo de Dios, pero esa confianza se manifiesta de forma visible. No solamente es por creer que soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Bueno, pero que se vea. Una vida de santidad, una vida comprometida con Dios. Así es que se evidencia que soy hijo de Dios. ¿El mandamiento cuál es? Que nos amemos unos a otros. Y Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, como yo os he amado. Pero Juan, ahora en el capítulo 4, versículo 1, nos introduce, pareciera que en un tema diferente. O sea, bueno, Juan, estás hablando del amor, ahora haces un paréntesis. Pero no. Juan nos está diciendo, sí, debemos amarnos unos a otros. En el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, tenemos que amarnos con amor sacrificial, sin reservas, de todo corazón, con sinceridad, sin hipocresía. Pero hay que ser prudentes. Porque como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro.
En la iglesia del Señor hay verdaderos creyentes nacidos de nuevo y lobos disfrazados de oveja. En toda iglesia. Dentro de la iglesia del Señor había uno, se llamaba Judas. Y engañó a sus compañeros. Cuando él sale a entregar a Jesús, Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas sale y los discípulos, ay, va a ir a llevarle comida a los pobres. No se dieron cuenta, ni diciéndoselo Jesús. Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? El que mete la mano conmigo en el plato. Y estaba Judas. Ni así. Porque Judas parecía creyente, parecía bueno, pero no lo era. Entonces, dentro de la iglesia del Señor, hasta el fin de los tiempos, va a haber creyentes verdaderos y falsos convertidos, que muchas veces ni siquiera saben que son falsos creyentes. Por eso Juan nos llama ¿a qué? A tener discernimiento, porque en el mundo hay dos esferas espirituales, y estas dos esferas espirituales se oponen entre sí. Está la esfera del demonio, los hijos de Satanás, los cuales Pablo en Efesios 2 llama hijos de ira, hijos de desobediencia, operados por Satanás. Y están los hijos de Dios, en los cuales mora el Espíritu Santo porque han sido regenerados. Tienen la naturaleza divina morando en él. Nada, ¿cierto? Como comerse un caramelo, ¿cierto? Tenemos si hemos nacido no, tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros, a Dios mismo viviendo dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso es que el verdadero creyente no tiene excusa, no presenta excusas, vive la vida cristiana. Imagínense una paloma que no vuela, no, es que me da pereza volar. No, la paloma vuela porque es su naturaleza. El verdadero creyente con naturaleza divina ama lo que Dios ama, odia el pecado que Dios odia, ama a su hermano como Cristo nos ama. Pero el que no. Y por eso Juan nos advierte, amados, y nos habla con amor, amados, no creáis a todo espíritu. Y hay personas que mantienen en internet viendo videos de viendo videos de aquel, y ven por aquí a José Michelin, y luego ven a David Diamond, y luego ven por allá a Cash Luna y a Dante Gebel, y todos piensan que es lo mismo. Yo me vi un video de Dante Gebel, y me vi un video de Joel Osteen, y uno de Almiro Montero, pero también veo a José Michelin y a David Diamond, y por ahí veo un video de un rabino, y tienen un sancocho de ideas en la cabeza. Y Pablo nos dice, Juan, no creáis. O sea, el creyente, ¿por qué se distingue? Porque el creyente, valga la redundancia, cree firmemente lo que dice la palabra de Dios, pero no cree inocentemente lo que dicen los hombres. No, yo me vi un video de un predicador adventista, que le vaya bien, papito, es que sí. No, miren que yo estaba leyendo el libro de los testigos de Jehová y me parece, no creáis a todo espíritu. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 20 y 21. No menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retenerlo bueno. Hermano Boris, ahí dice que uno tiene que examinarlo todo, retenerlo bueno. Entonces yo me sirven un plato de mazagua, pero como veo hay una presa de pollo, pues yo agarro el plato de mazagua, saco la presa de pollo y me la como, porque la presa está buena y lo demás está podrido. Eso es lo que dice Pablo, ¿cierto? Porque algunas personas lo entienden así. Ve, ¿tú por qué estás escuchando a los testigos sin Jehová? A la Biblia dice examinarlo todo, retenerlo bueno. ¿Tú por qué estás escuchando a Benny Hinn? Porque la Biblia dice examinarlo todo, retenerlo bueno. No, eso es lo que Pablo quiere decir. Pablo no está diciendo cómete todo. No, Pablo está diciendo analiza las cosas y solamente retén lo que es bueno. Eso no es como que yo voy al supermercado y paso por los anaqueles y empiezo con la mano, así como en esas competencias de llenar el carrito, ¿no?
¿Se han visto? 1 minuto y todo lo que echen en el carrito es suyo. Y agarran como locos y llevan en el carrito. Y ahí cayó una vez una señora que en su afán, tan de malas que lo que yo fueron puros productos de limpieza. Claro, los productos de limpieza son caros. Pero no llevó carne, no llevó pollo, no llevó arroz. Y cuando terminó se llevó todo un carro, como 2 carros de mercado, pero llenos de jabón, de cloro, de desinfectante. Porque no vio que era lo que estaba haciendo. Entonces yo lleno el carro al mercado y al final digo, bueno, ¿me sirve? ¿No me sirve? No. Pablo lo que está diciendo es, vamos al supermercado, miramos los anaqueles y decimos, esto es lo que yo necesito. Eso es lo que hacemos en la vida real. Que yo voy a la tienda de allí de Enrique, no me pagan por hacer publicidad. Yo voy allí a la tienda de Enrique, yo saco lo que estoy buscando. Voy a comprar 1 kilo de papas, saco las papas. Yo no voy a echar 1 kilo de plátano y 1 kilo de banano y las papas ahí. Bueno, a ver, ahora sí vamos a escudriñarlo, a retener lo bueno. No. Entonces Pablo lo que está diciendo es, hay que tener discernimiento. Esto no es de Dios, chao. No, esto no es de Dios, pero vamos a ver si de pronto al falso profeta se le sale una pincelada de evangelio. No lo va a hacer. ¿Tú por qué estás escuchando la palabra profética el 31 de diciembre? Ay, porque hay que escudriñarlo todo, retener lo bueno. No hay nada bueno allí. Es como el veneno. 95% palabra de Dios y el 5% veneno letal y mortal. Entonces el mandamiento de Juan no es aceptar toda revelación de Dios. Llama a la iglesia a no creer a todo espíritu. Algunos creyentes pareciera que le dijeran lo contrario. Crean a todo espíritu. Habla de Dios, créanlo. El apóstol dice, no crean a todo espíritu. ¿Qué debemos hacer en lugar de ello? Probar los espíritus si son de Dios. Hay que probar. Y probar viene una palabra griega, dokimazo, que significa pesar. Que es lo que en el tiempo del Imperio Romano se hacía, porque había gente muy avispada que raspaban las monedas de plata o de oro. Las raspaban y entonces ustedes saben que eso es polvo. Cuando le raspa acá el polvo, ese polvo tiene un valor. Eso se funde y ahí sale una cadenita, unos areticos. Entonces estas personas decían, bueno, 100 monedas de plata. Llevan las 100 monedas. Y les raspaban a las monedas, pero no estaba la plata que decía que estaba allí. Entonces los comerciantes pesaban el dinero. No solamente eran 100 monedas de plata. Bueno, vamos a pesarlo, a ver si pesa lo que es. Vamos a verificarlo. Vamos a ver si el billete sí es. Yo compro 1 kilo de carne y me venden 900 gramos de carne. ¿Qué hago? Vamos a pesarlo a ver si hay el kilo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Hay que pesar los espíritus. Viene el hombre aquí, el Señor dijo, ya va, vamos a pesarlo. Vamos a pesarlo. No es de Dios. Lo que me estás diciendo no es de Dios. Pero algunas personas se lo creen, porque es un apóstol prestigioso, porque tiene fama. No, sí, mire, lo creo. Me suena. Hay que pesar. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria a los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo está diciendo aquí, nosotros aquí no venimos con mentiras, nosotros hemos sido aprobados por Dios, no venimos aquí a agradar a nadie. Tú eres el hombre que Dios está buscando. No, tú eres todo menos el hombre que Dios está buscando. Por eso necesitas la palabra de Dios y necesitas ser transformado. Tú eres el hombre que Dios necesita. Dios no necesita de nadie. Entonces esos mensajes proféticos lisonjeros. ¿Qué lisonjero? Lambones, en castellano, de la calle. Palabras lambonas. Tú eres, yo veo. En estos días veamos un video de Ante Gebel siendo ministrado por Cash Luna. Oh, qué honor. ¿Sí? 2 demonios allí. Entonces Cash Luna dice, tú eres el hombre y veo multitudes y tu ministerio, bla bla bla. Pura carreta.
Pablo dijo, no, nosotros no venimos aquí con eso, ni venimos a agradar a nadie. Como dijo un predicador, si les gustó, gloria a Dios, y si no, cada quien verá qué hace. ¿Les gustó la palabra? Amén. ¿No les gustó? Ya es problema de cada uno. Rendirá cuentas a Dios. Y dice, no encubrimos avaricia. Ellos no andaban detrás de las cosas de las personas como si sucede hoy. Andan detrás del dinero de las personas. Si uno es bien pobre, no, eso ni lo voltea a mirar a uno el apóstol. No, si no tiene una empresa, buen carro. El apóstol todo el tiempo está ahí. ¿Cómo has estado, hermano? Déjame ir a orar por tu empresa. Quiero hacer un devocional en tu empresa. Pero al embolador de zapatos no lo va a visitar el apóstol. ¿Qué? Porque no tiene nada que dar. No buscamos gloria de los hombres ni de vosotros, ni de otros. Pablo no buscaba que la gente lo alabara ni hablara bien de él, nada. Yo predico el evangelio. En Gálatas dice, si quisiera hacer a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque el que le sirve a Dios es la persona que más enemigos tiene, muchas veces dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia, muchas veces los siervos de Dios tienen enemigos, porque cuando lo que se predica en ocasiones no gusta. A mí no me gustó lo que me llama el pastor. Hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque habla de pecado, porque te señala tu pecado. Pablo no era así. Entonces, ¿por qué Juan nos advierte esto? Porque algunos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Porque unos poquitos, unos cuantos, no, dice muchos profetas han salido por el mundo. Muchos. Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y haránse grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Algunas personas, por causa de su razonamiento dispensacionalista, que es erróneo, creen que esto es para el final de los tiempos. Pero los que estuvieron en la serie de estudios del Evangelio de Marcos ya sabrán que Jesús estaba profetizando tres cosas: los eventos posteriores a su partida, el juicio final y su segunda venida. Esto entra dentro de los eventos posteriores a su partida, es decir, desde que Jesús resucita y asciende a los cielos, se han levantado falsos cristos y falsos profetas durante toda la era evangélica. Esto no es, no, sí, ven un mentiroso en las redes sociales, en internet, sí, estos son los últimos tiempos. No, los últimos tiempos se inauguraron desde que Cristo resucitó. Esta profecía no es para cumplirse ahora, esta profecía se cumplió en el mismo momento que Jesús resucitó entre los muertos. Se levantaron falsos profetas y por eso se escribió el Nuevo Testamento, porque la mayoría de epístolas fueron escritas para corregir la doctrina de la iglesia, porque estaban introduciéndose falsos maestros. Y Juan aquí lo dice. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Claro, en la medida que va transcurriendo el tiempo y la segunda venida de Cristo se acerca, esto se irá incrementando. La apostasía de la iglesia, los falsos profetas, la mentira y el engaño, el desamor. Pero esto siempre ha existido desde los inicios de la iglesia. Lo que Juan nos está queriendo decir es: no sean crédulos, no coman cuento, coman pollo. No coman cuento, no seamos como el pollo. ¿Cómo se hace el pollo? La gallina, uno les tira el maíz y se lo comen entero. Y cuando uno parte el pollo y uno le saca el estómago, ¿cierto? ¿Qué hay allí? Comida entera. Uno encuentra piedras, encuentra un grano de maíz, encuentra una hoja, porque tragan entero. Tenemos que ser como el águila, victoriosos, que se elevan por las alturas para vencer todas. No. Debemos ser como el águila, porque el águila, cuando va a comer, él desmenuza lo que se va a comer. Desmenuza el animal muerto. Por eso a mí me gustan los animales muertos encima de un plato de arroz. Animal muerto. Entonces el águila desmenuza el animal muerto y come. Ella no traga entero. Los creyentes debemos ser como el águila, no comer entero.
Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces la Biblia dice que aquellas personas que no tienen discernimiento o que no han ejercitado el discernimiento son creyentes inmaduros, que se comen cualquier cosa. Ay, por allá salió un hombre diciendo que Jesús no es Dios y me parece... Te falta madurar. Pídele a Dios que te dé discernimiento. Ahora, Juan nos dice probar los espíritus si son de Dios. Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo sé yo cuando un hombre viene a hablarme en nombre de Dios y está diciéndome mentiras? Bueno, ¿será que a través de las experiencias? Oigan, sí, a mí me pasó igual. A mí me pasó igual la experiencia que está narrando Guillermo Maldonado, y a mí me pasó igual. Ay, ese es mi apóstol, ¿será? Estas personas se caracterizan sobre todo por hablar de experiencias, ¿no? Leen un texto de la Biblia como para darle un brochazo ahí de Biblia, para que digan que el tipo abrió la Biblia, y empiezan a hablar de sus viajes, de sus experiencias, de que eran pobres, ahora son ricos, de que no tenían donde caerse muertos y ahora tienen de todo. Y ay, yo también, yo quiero eso. No, yo no evalúo a los espíritus por las experiencias, sino por lo que ellos predican o enseñan. Es a través de la doctrina, en medio de toda esa verborrea que ellos escupen desde los púlpitos, yo tengo que ver cuál es la doctrina. ¿De qué hablan? ¿De cosas terrenales o de cosas celestiales? Entonces yo tengo que entrever allí, con discernimiento, a dónde apuntan ellos. Si es allí donde yo sé si son de Dios o no son de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El Espíritu de Dios y de verdad. Versículo 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Ah, yo quiero saber quién habla en nombre de Dios. Entonces, Juan dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo yo sé quién habla en nombre de Dios? Por lo que confiesa. Por lo que confiesa. Primera a los Corintios 12:3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ah, pues yo digo que Jesús es el Señor. Ah, tan chévere. Pero la palabra Señor significa amo. Y yo debo vivir en consecuencia con lo que profeso. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí a los Corintios es que nadie puede llamar a Jesús Dios, porque la palabra Señor es un título que solo se le confiere a Dios. Y cuando habla aquí de Señor, Adonai en el Antiguo Testamento y Kyrios en el Nuevo, está diciendo que Jesús es Dios. Cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo Él es Dios. Nadie puede llamar a Jesús Dios sino por el Espíritu Santo. Y vivir en conformidad, ¿no? Porque yo puedo decir que Jesús es Dios y vivir como el anticristo. Para la iglesia del primer siglo, la sana doctrina tenía como fundamento principal a la persona encarnada de Jesucristo y su oficio como Salvador. Esa era la base de su doctrina. El hombre que murió en la cruz es Dios encarnado y Él nos salva. Él nos salvó. Él nos salvó. Porque en el primer siglo se estaba colocando el fundamento de la doctrina. ¿Sí? Los apóstoles estaban estableciendo el fundamento de la iglesia. Entonces, lo más elemental para ellos y básico era Cristo, Dios hecho hombre, Salvador del mundo, Salvador de los hombres, Redentor, sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo sabemos quién viene en nombre de Dios? ¿Cómo sabemos cuál es la sana doctrina? Bueno, Juan nos lo está diciendo. Aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Sabemos quién viene hablando en nombre de Dios por lo que confiesa a Jesucristo. Entonces vienen los testigos sin Jehová, con todo el respeto que me merecen, y dicen, Jesús no es Dios. Ah, no, ya. Pero muchas personas que dicen ser creyentes
reciben al testigo de Jehová. Hermano, eso uno no debe discriminar, bla, 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 bla. No, si tú no vas a predicarle el evangelio a un testigo de Jehová, ¿por qué lo recibes? ¿Por qué te comes el veneno? Entonces yo no puedo recibir a nadie que pertenezca a una secta, a una falsa doctrina. No, yo no estoy diciendo eso. Pero ¿para qué lo recibes? ¿Para que él te adoctrine? ¿O tú le vas a enseñar el verdadero evangelio? ¿Le vas a predicar? ¿Lo vas a adoctrinar tú a él? La Biblia dice, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. No, yo no hablo con el testigo de Jehová porque la verdad yo no me siento preparado. Listo, chévere, prepárate para confrontarlos. Para ganar el debate, ¿sí o no? Para que él se dé cuenta que yo sé más. No, para que él sea salvo y conozca al Dios de la Biblia, a Jesucristo. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Cualquier enseñanza que afirma la encarnación de Cristo es de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es decir, Dios se hizo hombre para redimir a pecadores con el fin de darles vida eterna, solo por gracia, por medio de la fe en su sacrificio. Esa es la doctrina de Cristo. Cristo es Dios, se hizo hombre, murió en una cruz por mí, para darme vida eterna solo por gracia, por medio de la fe en su sacrificio. Esa es la sana doctrina. Todo comenzó ¿dónde? En su nacimiento, allí en Belén. Su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión son centrales en el cristianismo. El Calvario y la tumba del jardín no tendrían sentidos a menos que él fuera lo que él afirmó ser. Si él no es Dios, no nada tiene sentido. Entonces, querido hermano que me estás escuchando, los testigos sin Jehová no son tus amigos. Los adventistas no son tus amigos. Es que yo estoy con un grupo de... verdad. Y yo veo las predicaciones de los adventistas. Sí, que le vaya bien. Entonces no puedo escuchar. No, primero prepárate. Ten convicciones firmes. Porque hay personas que llevan 6 meses en el evangelio y ya creen que son más grandes que Juan Calvino, más teólogos que el apóstol Pablo, porque la pasan viendo videos en internet de cuánta cosa aparece allí. A mí hasta me salen videos de la Virgen María. Los voy a ver para ver qué dice. Pueden hacer tambalear tus convicciones. Dedícate a estudiar para que estés preparado para defender la doctrina. Juan 1, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí, yo sé que Jesús hizo todas las cosas. Pero lo que Juan está diciendo allí es que Jesús es Dios, porque el verbo no solamente era en el principio, sino que el verbo era con Dios, estaba con Dios. En el principio era el verbo, eternidad. Y el verbo era con Dios, compañerismo, intimidad. Y el verbo era Dios. Por si a alguien le queda dudas, Jesús es Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Poder creativo. ¿Quién tiene poder creador? Dios. Y aquí dice que Cristo creó todas las cosas. Cristo es Dios. Primera Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Yo sé que Jesús es el Cristo, sí, pero la palabra Cristo tiene... Si nosotros sacamos a Cristo de allí, no, todo aquel que cree que Jesús es un profeta, es un buen maestro. Eso lo creen los musulmanes. Los musulmanes creen en Jesús, ¿sí sabían? Ellos creen en Jesús. Ellos creen en Jesús. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, ¿sí sabían? Ellos no niegan a Jesús. Usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿cómo puedo ser salvo? Cree en Jesucristo. Mira, predica a Jesucristo, voy para allá. Sí, pero ¿cuál Cristo predica? Un Cristo que no es Dios. Y un Cristo que no es Dios no puede salvar a nadie.
No es Cristo, es un simple hombre. Por eso dice, aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el ungido, el escogido de Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Lobos rapaces, hijos de Satanás. Uy, hermanos, se está hablando muy fuerte. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Que esto no es para los últimos tiempos. Hay personas que les gusta el sensacionalismo dispensacionalista. Entonces, ya está listo el templo de Jerusalén. Yo vengo escuchando eso desde hace 20 años. Y hay algunos que el año pasado decían, miren el anticristo, porque un señor barbado en Israel dijo que él era el Mesías. Ay, miren ya, en los últimos tiempos, no, los últimos tiempos desde que Jesús ascendió a los cielos, se inauguraron los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y Juan lo está diciendo, ese espíritu del anticristo ya está en el mundo. En la época de Juan ya el espíritu del anticristo estaba operando. Y dice, y habéis oído que viene, porque con el pasar de los siglos el espíritu del anticristo sigue obrando, y al final de los tiempos vendrá el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel hombre inicuo que va a tratar de destruir al pueblo de Dios. No, hermano Boris, porque yo soy de los que cree que el arrebatamiento va a ser antes de la gran tribulación y todos nos vamos a salvar. Estás equivocado. La iglesia va a ser pisoteada por el anticristo. Pero eso se lo dejo para el tema de premembresía, donde hablamos de la escatología reformada. No somos dispensacionalistas, somos amilenialistas. Nosotros creemos que la iglesia va a pasar por tribulación, por esa gran tribulación al final de los tiempos. Y después Cristo va a venir por su pueblo. Pero no, esto no es un estudio para ello, y lo dejo con la pildorita. ¿Cierto? Bueno, entonces Juan nos dice que existen profetas y predicadores que son hijos de ¿quién? De Satanás, cuyo mensaje es falso. En el capítulo 2, versículo 18, ya Juan nos hablaba del anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Los últimos tiempos se inauguraron en el primer siglo con la ascensión de Jesucristo. Entonces, llevamos 2000 años en los últimos tiempos. Ahora, hermano Boris, ¿por qué dice que son los últimos tiempos y llevan 2000 años? Porque ya no hay nada más que hacer. Así de sencillo. ¿Y por qué antes de Cristo no eran los últimos tiempos? Porque faltaba todo por hacer. La obra redentora de Cristo. Jesús dijo, consumado es, ya no hay nada que hacer. Estamos en los últimos tiempos. Ya todo se cumplió. En cualquier momento puede venir Cristo por su iglesia. Por eso debemos vivir en santidad. Y no pensar que hay una segunda oportunidad en una supuesta gran tribulación. No, que es que si yo me porto mal y vivo carnalmente, bueno, Cristo viene, se lleva a su iglesia y yo después tengo una segunda oportunidad en la gran tribulación. Me hago matar por Cristo. Hay personas que viven en pecado, viven un cristianismo light y piensan que van a tener una segunda oportunidad en una supuesta gran tribulación, ¿no? En la gran tribulación la iglesia va a ser probada y allí se va a saber quién es verdadero creyente y quién no. La iglesia va a sufrir, prepárense para sufrir. Estamos en el último tiempo. ¿Qué más quieren? Ideología de género, agenda globalista, talentología. Aquí no ha llegado, pero llegará. Llegará el momento donde no podamos decir que ser homosexual es pecado. Llegará el momento donde, como salió en estos días en la internet, una mujer que dice que es un elfo masculino. No le gusta que hablen de ella en términos de ella, porque ella siendo mujer se considera un elfo.
pero de género masculino. Y entonces se siente mal con las personas normales porque no la entienden. Y se hizo poner orejas de elfo. Y es de raza, es de color, o de raza negra. Y se puso rastas rubias porque los elfos tienen cabello rubio. Yo soy un elfo masculino, no me gusta que me digan ella, me gusta que me digan él, pronombres masculinos. Y el mundo tiene que aceptar la locura de los demás. O sea, el 99% somos personas normales y tenemos que arrodillarnos ante las tonterías de una mente retorcida. Está loca esa mujer, no, pero tenemos que postrarnos ante ella porque ella se cree un elfo. A una profesora la despidieron de la escuela porque el niño llegó maullando como un gato y ella le dijo, no, compórtese, usted no es gato. Los papás pusieron la queja en la rectoría y la despidieron porque ella no respetó la visión que él tenía de sí mismo, ¿no? Si él se considera gato, trátelo como un gato, háblele como los gatos. El mundo está loco. El mundo está loco. Eso es afuera, ¿no? En la iglesia también. La iglesia también. ¿O es que ustedes creen que la falsa profecía del siglo XXI es mucho sentido común? No tengo plata en los bolsillos, estoy en la olla, pero escuché una predicación en la radio que dice que yo declaro que mi cuenta de banco se llena. Se va a llenar. Y ahí va la gente haciendo ayunos para que la cuenta de banco se llene. No trabaje, mijo, deje la vagancia. A ver si se le va. Sí, claro. La cuenta de banco se va a llenar. Pero llevo 5 meses orando y la cuenta de banco no se llena. Es que no tienes fe. No tienes fe. ¿Tienes fe? Sí. Bueno, trae. Billetico. No tengo billete. Bueno, una cadenita, una esclava, eso sí de oro, ¿no? Porque unas escrituras también, las escrituras de la casa. Ahí va la gente. Falta de sentido común. La lógica nos dice, hay una causa y un efecto. Yo quiero plata, tengo que trabajar. El trabajo no lo hizo Dios como castigo, como dice la canción. El trabajo, Adán trabajaba antes de la caída. Él trabajaba. Como decimos coloquialmente, él camellaba. No, ahora el otro anda declarando y decretando, cae polvo de oro de los cielos. ¿Lo ve? No, yo no lo veo, pero voy a decir que sí. Para que digan que soy espiritual. Ahí va la gente, polvo de oro. Díganme dónde está el polvo de oro para ir y no volver a trabajar. Falta de sentido común. Ahí va la gente engañada, los avaros, ambiciosos, amadores de las cosas terrenales. ¿Cómo reconocemos a los falsos maestros, a los falsos profetas que abundan en el mundo? Por lo que niegan. ¿Cómo reconocemos al verdadero profeta, al verdadero maestro, la verdadera doctrina? Por lo que confiesa. Confiesa que Jesucristo es el Señor. Ahora, el falso niega que Jesucristo es el Señor. Dice, todo espíritu que no confiesa, es decir, niega que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Ellos no le van a decir, Jesús no es Dios. No. No, sí, Jesús vino a salvarnos. Él es el Hijo de Dios. Él es un gran maestro que nos da ejemplo. Él nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. Sí. Y entonces resulta que a Arrio, en los primeros siglos de la era cristiana, le preguntaron, Arrio, ¿tú crees que Jesús es Dios? Y él dijo, sí. Hermano Arrio, no. Bueno, cambiémosle la pregunta. ¿Crees que Jesús es esencialmente Dios? Y Arrio dijo, nunca. ¿Qué diferencia hay? Jesús es Dios y Arrio dijo, sí. Porque para Arrio Jesús era Dios, pero no en el sentido estricto de la palabra, en un sentido general. Era una divinidad procedente de Dios, como un semidios. Él es el Hijo de Dios, Dios lo engendró.
Dios lo creó en la eternidad, pero Él no es esencialmente Dios. ¿Qué es esencialmente? Que Él tiene absolutamente toda, podríamos decirlo así, hablando en términos científicos, la materia de Dios. Toda la materia prima de Dios, los atributos de Dios, la sustancia de Dios. Cuando le preguntan eso a Arrio dice, no. La herejía arriana, de donde se deriva también la herejía de los testigos sin Jehová. Pero él dijo, si Él es Dios, es un ser divino. Niegan que Jesús es Dios. Niegan que Jesús se ha hecho carne. Entonces tuerce la verdad de Dios. La tuercen un poquito. Como la leche. Uno compra la leche que viene vendiendo el Señor en la moto, que la empacan en una bolsita. Esas bolsas que por cierto a veces se estallan ahí, se revienta porque son de mala calidad y no da la leche para nada. Esa leche uno la hierve y le sale así de nata para matar a alguien que sufra del corazón, a ponerle las arterias así de nata. Ah, buena leche. Pero hay una leche por allí, que no voy a decir marcas, que ya no sabe tanto a leche, le han echado agüita, pero ya no es leche. Ya no es leche 100%. O como cuando uno compra la leche en polvo, que es cara, o cuando hay una diferencia entre comprar la mezcla láctea. Entonces, papás que tienen niños, es redundante, ¿no? Papás que tienen niños. Ay, bueno. Papás, queridos papás, hay que diferenciar entre la leche entera y la mezcla láctea. La mezcla láctea no es 100% leche. Algo parecido al Evangelio, pero que le quitamos aquí, le quitamos acá y le quitamos acá y deformamos al Cristo de la Biblia. Lo hacemos menos Dios, lo hacemos menos santo, menos salvador. Al final no es Cristo, no es Cristo. Es una caricatura del eterno Hijo de Dios. Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¡Pilas, iglesia! ¿Por qué? Porque vendrán unos poquitos, unos cuantos, 2 o 3 nomás, y ustedes van a estar, no, muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermano, eso es para el último tiempo. No. Él está hablando allí de los eventos posteriores a su muerte, cuando Jerusalén fuese sitiada y tanto la ciudad como el templo fueran destruidos en el año 70 después de Cristo. Eso se inició allí. ¿Por qué? Porque según el contexto, Jesús le dice a sus discípulos, cuando vean Jerusalén rodeada de ejércitos, quédense allí esperando que Cristo venga. No, huyan. Y dice, el que esté en la azotea no descienda a tomar su capa, el que esté en el campo no vuelva a la ciudad. Rogad porque vuestra vida no sea en día de reposo. Ay de las embarazadas. Si es el fin del mundo, pues da igual. Estar embarazado no sirve, al final todo es el fin del mundo. Pero no está hablando del fin del mundo. Está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo por parte del Imperio Romano, por parte de Tito, el general romano, hijo del emperador Vespasiano, que arrasó con la ciudad, arrasó con el templo. Y dice que lo leímos, lo estudiamos en el estudio, lo estudiamos en el estudio otra vez, de Marcos, donde vimos las aberraciones que se cometían. La gente se comían entre ellos, porque llevaban meses sitiados, no había alimento, se comían entre ellos, iban a las cloacas a buscar qué comer. Por eso dice que habría una gran tribulación que no habría acontecido desde el principio de los tiempos. Para el pueblo de Israel nunca se había visto nada igual. Eso sucedió en el primer siglo y sigue sucediendo en el día de hoy. En el contexto en el que Juan escribe, recordemos que ya habíamos hablado de un hombre llamado Cerinto, líder de la secta de los gnósticos, que decía que Jesús era un hombre sobre quien descendió el Espíritu de Cristo en el bautismo. Es decir, Jesús llegó allá, un hombre así, con cualidades, un hombre chévere, un buen maestro, buena gente, y entonces llegó el día de su bautismo, y cuando fue, valga la redundancia, bautizado, descendió el Espíritu de Cristo en él. O sea, se volvió super saiyajin.
faltó que le pusiera el pelo mono. Y entonces llevó a cabo su ministerio terrenal, y cuando fue crucificado, ¿qué pasó? El Espíritu de Cristo se fue, lo abandonó, porque el Espíritu es limpio. Entonces, ¿quién tenía que morir? Pues el Jesús, el hombre. ¿Tiene lógica hacerlo? Ah, mire, que murió en la cruz de Jesús, el hombre. Sí. Pero en ningún momento fue que descendió Cristo sobre él en el bautismo y en la muerte lo abandonó. No, él siempre fue Dios. Las dos naturalezas coexistiendo y habitando en una misma persona, de manera que Jesucristo hombre es Dios. Y Cerito decía, no, era un hombre elegido, pero no era Dios. No se encarnó, jamás Jesús se encarnó. Cristo se encarnó, nunca. El que murió en la cruz fue Jesús. Un hombre elegido por Dios, hasta buena gente y todo, pero él no era Dios. No es Dios encarnado. Y entonces esto violaba, agredía la doctrina fundamental de la iglesia en el primer siglo. Y por eso Juan dice, pilas. En ese momento, la doctrina de la encarnación de Cristo era suficiente para contrarrestar ese ataque. Pero las cosas han cambiado, la maldad ha evolucionado, abundan las falsas sectas, las falsas doctrinas en el mundo, cada vez se acrecienta más, cada vez es más fácil engañar a las personas. Entonces, para nosotros no es suficiente conocer la doctrina de la encarnación, necesitamos estar más preparados que en aquel entonces. Y la diferencia es que ellos no contaban con todo el consejo de Dios, porque el canon de la Escritura no se había cerrado todavía. Nosotros tenemos toda la Biblia. No tenemos excusa. Tenemos los 66 libros completicos. No tenemos excusa. Acá dice todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Bueno, entonces es la doctrina de la encarnación y nada más. No, pero el sentido de la frase allí no es solamente la encarnación de Jesús, porque a quien nosotros confesamos, ¿qué es lo que nosotros confesamos? ¿La encarnación de Jesús o a Jesús? Nosotros no solamente creemos en la encarnación de Jesús, creemos en Jesús. De manera que el comentarista Lenski, él afirma que no solamente es lo que se le atribuye al sujeto, sino el sujeto en sí mismo. Sería como decir, todo aquel que niega a Jesucristo, el que vino en carne. Es decir, el que niega a Jesucristo y todo lo que él hizo. No solamente negar lo que él hizo, su encarnación, es negarlo a él. De manera que eso no solamente nos limitamos a la doctrina de la encarnación, sino a todo el consejo de Dios. Aquel que niega la Escritura, aquel que niega las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, es anticristo. Es anticristo. Porque él no habla del Espíritu Santo. Entonces yo puedo creer que el Espíritu Santo es una fuerza. Bueno, si el Espíritu Santo es una fuerza, Dios no es Dios, porque Dios en la Escritura se revela como trino. Estoy negando la palabra de Dios, estoy negando a Cristo. Los maestros redefinen a Jesús a su conveniencia. Desde la venida de Cristo al mundo se han levantado enemigos de la fe, y así será hasta el fin de los tiempos. Enemigos de la fe. Sí, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los de Creciendo en Gracia. Porque José Jesús Miranda dijo que él era Cristo y después dijo que él era el anticristo, y hay una mezcolanza toda rara, sí, eso sí. Pero como ya les dije, el tarro del veneno, si el tarro del veneno dice veneno y tiene una calavera, yo no me lo tomo, ¿sí o no? Pero si es una botella de Coca-Cola y tiene unas gotas de veneno y a alguien le gusta la Coca-Cola, ¿qué hace? Se lo toma y se muere. Entonces el engaño no se va a presentar así: mírenme, yo soy Satanás, les voy a enterrar el tenedor a todos y los voy a quemar con el fuego que sale de mi boca. No, el engaño es
casi imperceptible. Por eso tenemos que estar alertas. Conclusiones. Entonces Juan nos dice que el amor debe ser puesto en práctica con buen juicio, pero también con discernimiento. Tengo que amar a mi hermano, sí, pero yo primero tengo que saber quién es mi hermano. Tengo que ver sus obras y tengo también que cerciorarme que no sea un falso creyente o un falso profeta que viene a engañar, que viene a torcer la doctrina. Entonces, el amor es discriminante, es exclusivo. ¿A quién debo yo amar como Cristo amó? A todo el mundo. Hay personas que son más buenas que Dios, entonces uno está denunciando a un falso predicador y dicen, no, pero ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Hay que orar por él. Bueno, la palabra de Dios dice que hay un pecado por el cual no se debe orar. Pecado de muerte. Dice, por el cual yo no pido que se ore. Ese es el pecado. Aquellos que apostatan de la fe, aquellos que son enemigos de la cruz. Pero hay gente que es más buena que Dios. O sea, la Biblia nos dice a través de Judas que debemos contender ardientemente por la fe. Y hay gente, porque el buenismo abunda en las iglesias. No, pero hay que orar es por ellos. No hay que nombrar a los falsos predicadores. No. Eso está mal. Claro, vivimos en un mundo donde, por ejemplo, en Colombia se presentó un proyecto de ley ante el Congreso para que los violadores fueran denunciados públicamente en vallas publicitarias y apareciera la foto allí con su nombre. ¿Y saben qué hizo el Congreso? No, ¿cómo vamos a hacer eso? Estamos violando los derechos del violador. Vamos a dañar su reputación. ¿En serio? ¿Y dónde están los derechos del niño violado, de la niña violada, de la mujer violada? Y entonces la ley, el Congreso se presenta un proyecto de ley para que se le dé cadena perpetua a los violadores, y el Congreso dice no. Y la iglesia está igual. Alguien dice Cash Luna, alguien dice Benny Hinn, alguien dice Marcos Witt, y la gente dice no. Y algunos incluso, hermano, desde el púlpito no digan nombres. Bueno, pues entonces debe ser que es más bueno que Dios, porque el apóstol Pablo denunció con nombre a los falsos. Con nombre. Demas, Himeneo, Fileto y muchos más. Con nombrecito. Hermano, no digan nombres. Bueno, entonces yo les voy a mostrar en la Biblia donde es que Pablo menciona nombres. La Biblia los denuncia con nombres. Y uno no tiene derecho a decir nombres porque hay gente que se cree más buena que Dios y más santos que el apóstol Pablo, porque hay buenismo. El buenismo ha invadido la iglesia. En el tiempo del Señor, la amenaza era el gnosticismo que negaba la encarnación del eterno Hijo de Dios, Cristo. ¿Cuál es nuestra amenaza hoy en día? Esa, sí, pero hay otras que son más sutiles. Vuelvo y les digo, si alguien viene acá y me dice Jesús no es Dios, yo digo, bueno, no tenemos nada de qué hablar. Yo no voy a abatir eso porque yo sí creo que Jesús es Dios. Es un dogma. ¿Qué es un dogma? Una verdad irrefutable para mí. No está sujeta a negociación. Hermano, yo quiero pertenecer a su iglesia, pero yo no creo que Jesús sea Dios. Mire, para allá arriba en mi iglesia donde reciben a todo el mundo, vaya para allá. Y la puerta es bien grande para que salga de aquí. No se negocia esa doctrina. Hermano, yo creo que la salvación es por obras. Miren, por allá abajo hay varias iglesias, casi en cada barrio, donde reciben la gente que vaya para allá. Aquí no creemos eso. Hermano, yo no creo en la segunda venida de Cristo. Afuera hay iglesias que vaya para allá. No negociamos esas doctrinas. La Trinidad, hermano, yo no creo que Jesús sea Dios, no creo en la Trinidad. Yo creo solamente en el Padre. Mire, por allá, por el barrio Bonilla, hay una iglesia, ¿sí? Donde ven videos. Yo le doy la dirección si quieren. Pero aquí no negociamos esas doctrinas, porque son fundamentales. Pero muchas veces el engaño no viene frontalmente, viene así, encubierto, como la serpiente. La serpiente no hace bulla. Bueno, las cascabeles sí. Pero las serpientes van así, y ¡pam!
Ataques a la iglesia como el ataque a la suficiencia de la escritura. Es muy encubierto. No dicen que la Biblia no es la palabra de Dios. Dicen, sí, nosotros creemos en la Biblia, pero también creemos en la palabra del apóstol. El apóstol el 31 de diciembre nos da la palabra profética de lo que va a suceder este año. ¡Sí! ¿Y quién se la dijo? Y no se cumple nunca. Nunca se cumple la palabra profética. 20 años escuchando la misma basura. Hermanos, está utilizando palabras muy fuertes. Bueno, la Biblia dice que en el antiguo pacto había que matarlos. El Señor te va a prosperar y viene el año de la estabilidad, del progreso y bla, 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 bla. Nunca se cumple esa palabra. Antes las cosas van de mal en peor y la gente sigue creyéndolo. Yo creo en la Biblia, pero también creo en la palabra del apóstol, también creo en los sueños. Miren que yo me soñé que me perseguían y entonces ¿será que no me está hablando? Yo tuve un sueño en el cual estaba parado en un púlpito y había millones de personas. Ah, el Señor te escogió, tú eres el profeta para las naciones. El ataque a la suficiencia de la escritura. Y nosotros en nuestra confesión declaramos, es decir, afirmamos, no es la declaración que tienen allá afuera, declaro y decreto, no, afirmamos que la palabra de Dios, las Santas Escrituras son la única regla infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Fuera de la Biblia no hay palabra de Dios. Pero hay otro ataque que es el secularismo que se ha infiltrado dentro de la iglesia. ¿A través de qué? Del falso evangelio de la prosperidad. Las iglesias sí parecen clubes sociales, no parecen iglesias. La gente va a socializar, van a conversar, los chicos van al culto de jóvenes porque somos jóvenes. Y los jóvenes somos jóvenes de 30 años allá, de 40 años allá, es que creyéndose chicos, creyéndose niños. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el que los pastorea es un chico de 20 años que no sabe ni dónde está parado. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué actividad? Y cuando termina el culto de jóvenes, bueno, ¿dónde vamos a ir a comer? Somos activos, somos jóvenes. Y mire, me gusta aquella. Ay, no, yo quiero que nos hablen del noviazgo. Secularismo. Muchas veces un ciego guiando a otros ciegos. ¿Qué me puede enseñar a mí un chico de 20 años sobre cómo ser un hombre? No, yo quiero ser un hombre, tiene que enseñarme un hombre. Pero muchas veces entre ellos se tapan. Y vemos después el mal testimonio. Una chica embarazada cuando no debía. Un chico emborrachándose. Pero somos jóvenes, somos inmaduros. Somos así, ¿no? La Biblia nos muestra a un hombre de 8 años gobernando a la nación de Israel. Un niño de 8 años siendo rey. ¿Saben qué hizo ese niño? No se juntó con los jóvenes. Ese niño fue enseñado por el sacerdote. Y ese niño destruyó la idolatría de toda una nación. Un niño de 8 años. Nosotros tenemos muchas veces en la iglesia gente de 30, 35, 40 años comportándose como niños. Claro, porque hay que darle al hombre lo que él quiere. Es que es mejor tenerlos en la iglesia que afuera en el mundo. Entonces pongámosle una discoteca acá, una sala de juegos, metamos una cancha de fútbol. Hermanos, yo lo hice. Yo metí una cancha de fútbol a la iglesia para que los muchachos jugaran, para entretenerlos. Porque es mejor que estén aquí a que estén afuera en el mundo. Igual se van a ir al infierno. Secularismo. Hay que hacer lo que funcione en el mundo. Ponemos unas luces, ¿sí? Hablemosle del futuro, de qué es lo que quieren ser ellos cuando grandes. No les prediquemos el evangelio porque son jóvenes. Y después esos jóvenes, cuando echan raíces en la iglesia y tienen 40, 50 años, tienen el mismo fundamento que se les enseñó. ¿Qué? Nada. Nada. Secularismo, psicología barata, los principios del mundo. La psicología, el pragmatismo, el relativismo. Hermano, eso lo dice usted. A mí me parece, yo tengo otro pensamiento. No es que no es acá no se trata de lo que yo piense, ni de lo que pienses tú, ni lo que piense Benito, ni el Chavo del Ocho, ni don Ramón.
Acá se trata de lo que enseña la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que yo piense, lo que piense cualquiera es irrelevante. Si contradice la escritura, al diablo con los pensamientos de cada quien. Prevalece la palabra de Dios. Pero muchas de estas congregaciones no escuchan. No, bueno, esa es su interpretación del texto, yo tengo otra, ¿sí? Yo creo que Juan 10 habla de Satanás. El ladrón de Juan 10 es Satanás porque yo creo que así. Tú piensas que son los falsos predicadores, está bien. No, el consejo de Dios es uno solo. La aplicación sí varía para cada persona, pero lo que es la interpretación de la Biblia es única. Materialismo. Y la gente siempre va buscando su milagro a las iglesias, la gente siempre va buscando que la iglesia le puede ofrecer. La gente, hermano, ore por mí, por prosperidad económica. Cultos de empresarios, ay sí, claro, vamos al libro de Hechos, cultos de empresarios, no está, ay, entonces, ¿de dónde habrá salido? Ay, pues de la nueva revelación, claro. Hay que tener a la gente entretenida, ocupada, porque hace más fácil lavarles el cerebro. El evangelio de prosperidad es veneno para el alma, porque no pone la mirada en Cristo, pone la mirada en ¿quién? En el hombre mismo, es antropocéntrico. El evangelio de prosperidad busca solucionar las necesidades del hombre, pero no el mayor problema del hombre, que es el pecado. Y como yo no quiero ofender a nadie, pues no predico el evangelio, porque el evangelio es ofensivo. A las personas hay que decirles que necesitan de Cristo porque están muertos espiritualmente. Como dijo John Hus, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y como dijo alguien, llegará el tiempo donde en las iglesias se deje de pastorear ovejas para que se conviertan en centros de entretenimiento de cabras. Y estamos viviendo esos días. Cultos de profesionales. Claro que los profesionales van a ganar plata, en cambio el embolador de zapatos, el que vende verdura, a mí qué me interesa. ¿Por qué no hacemos un culto de vendedores de verdura? Y no es porque sea deshonroso, ¿no? Un culto de remontadores de calzado, culto de remontadores de calzado. Dios tiene grandes cosas para ti. Vas a poner tacones más grandes, algo así, que capte la atención. Culto de vendedores ambulantes. El Señor te va a dar no un carro de perros, 2 carros de perros, algo así. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué estos falsos mequetrefes no hacen eso? Porque ellos van tras el dinero, buscan lo suyo. Y Pablo dijo, yo no busco lo vuestro. Yo me he dado a mí mismo, me he dado lo mío y me he dado a mí mismo. Romanos capítulo 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, es decir, lambonería, engañan los corazones de los ingenuos. ¿A quién engañan estas personas? Al que tiene discernimiento, que ha ejercitado sus sentidos espirituales y por lo tanto ha alcanzado la madurez. No, engañan a los ingenuos. Engañan a los ingenuos. Aquellos que compran un paquete de chitos por el empaque, ay, se ve bonito, y cuando meten la mano, tiene hongos, sabe feo. Aquellos que compran una moto por bonita, y cuando la van a ver, está mal de papeles, el motor está malo, el sistema de inyección está fallando. Ah, pero está bonita, sí, pero ¿qué sirve? No se toma el trabajo de ir a la autoridad correspondiente a inspeccionar si la moto está reportada como robada, ¿sí? Si está al día con papeles, tiene título de propiedad. ¿No? Ah, está bonita, la voy a comprar. Y hay personas que son así, no, mire, me hablan bonito, tan chévere, voy a ir para allá, ya me hablan bonito. Engañan a los ingenuos. Judas capítulo 1, versículo 3 nos dice que debemos contender ardientemente por la fe. Ardientemente por la fe. Entonces viene una persona a decirme que Jesús no es Dios, yo me quedo callado, no, porque es mejor no
no, es mejor no entrar en contienda. No. Claro, que siga predicando sus mentiras y yo que tengo la verdad me quedo callado. Pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis, los cobardes no entrarán en el reino de Dios. Los cobardes no entrarán. No, es que yo no tengo nada que decirle. Prepárate. La iglesia ofrece espacios donde nos podemos preparar. La iglesia ofrece material para prepararnos. En internet hay predicadores de sana doctrina que podemos escuchar y prepararnos, pero como tenemos pereza, ay no, pues escuchar doctrina, mejor voy a ver a mi youtuber favorito. Mejor voy a ver mi película favorita en Netflix. Ya, no me pagan por hacer publicidad. En Netflix, 3 horas. Y cuando llega la falsa enseñanza, hermano Boris, ¿qué hago? Mire, me llegó, ¿y qué le digo? Le voy a decir, déjeme dormir. ¿Qué hago? Déjeme dormir. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Sé que el motor de ellos es la avaricia? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Están condenados esos apóstatas, esos falsos maestros, y nosotros deberíamos actuar en consecuencia. Si eso es lo que la Biblia dice de ellos, y eso que no leemos en Filipenses, donde dice guardaos de los perros, yo no les he llamado así todavía, pero la Biblia dice que habían algunos que estaban pervirtiendo el evangelio, introduciendo la circuncisión, y Pablo dice, esos son perros, guárdense de los perros. Nosotros le decimos pastor, Dios le bendiga. Predican el falso evangelio, no quieren trabajar, hay personas que ven en fundar una iglesia la oportunidad de arreglarse la economía. Y busco cobertura aquí en tales y pascuales y ya, se me solucionó. Se me arregló la vida. Y Pablo dice, nosotros no somos como muchos que medran vendiendo el evangelio, no. Pablo se entregó él mismo, teniendo toda la autoridad para demandar que la iglesia lo sostuviera. Él dijo, no, yo no hago eso. Yo no voy a permitir que nadie me robe mi galardón. Hoy vemos lo contrario. Predicadores que le exigen a la iglesia que tienen que sostenerlos, pagarle la universidad de los hijos, que si la esposa sirve en la iglesia hay que pagarle un sueldo también, que tienen que regalarle el carro. Ellos aman este mundo, por eso rechazan al Cristo de la Biblia. Hacen de Cristo una caricatura. Y como vamos a ver la semana entrante, por eso el mundo los oye, porque no son de Dios. Esas mega iglesias son sinagogas de Satanás. No todas las iglesias grandes son falsas. Hay iglesias grandes de sana doctrina. La iglesia del pastor Sungel Michelin es muy grande. Pero el común denominador de estas iglesias es que buscan número de personas. ¿Por qué? Porque la gente vaya a que le rasquen el oído, les encanta que les hablen bonito, que van a ser prósperos millonarios y que son lo que Dios estaba buscando. ¿No sabe por qué Dios me buscó a mí? Porque yo era un miserable pecador, una cucaracha, una basura, sin Cristo, condenado al infierno por toda la eternidad. Por eso me buscó a mí, porque no hay nada bueno en mí. Por alguna razón que yo no entiendo, en la eternidad pasada Dios me escogió, al igual que a todos sus hijos, para salvarlos. No porque son lo que Él necesita, todo lo contrario, porque nosotros necesitamos de Él. ¿Sí ven el peligro de este evangelio? Este evangelio nos voltea la tortilla, nos hace a nosotros Dios. Y a Dios lo coloca en una silla de ruedas, como un inválido que está pidiendo limosna.
cuando es al revés. Yo no soy un inválido pidiendo limosna, yo soy un muerto podrido que necesita que el Espíritu de Dios sobre en él para volver a la vida y reconciliarme con Dios y tener por gracia la vida eterna en el nombre de Jesucristo, creyendo y confiando en lo que Él hizo por mí en la cruz. ¿Dónde hay allí lugar para? Tú eres el campeón, descubre el campeón que hay en ti, trae dinero, pata, siembra. ¿Dónde? Yo le pregunto si hay alguno de ustedes que creen eso todavía. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Muéstrenmelo. Y les aseguro que no lo van a encontrar. El día de la siembra. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Dinero, dinero y dinero. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice la palabra? Debemos juntarnos con ellos, ¿cierto? Invitarlos a la casa, que se tomen un café, salir con ellos. No dice, a estos evítalos. Evita a todo aquel que traiga un falso evangelio, porque Pablo a los Gálatas dice, mas si alguno de nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente que el que os hemos anunciado, bendito de Dios sea. ¿Dice eso? Sea maldito de Dios, sea anatema. Todo aquel que predica un evangelio falso, que no se somete al consejo de Dios, está bajo maldición. Y la palabra de Dios dice Juan en una de sus epístolas, no le digáis bienvenido para que no participéis de sus malas obras, porque aquel que lo recibe participa de sus malas obras. Si viene alguien predicando una falsa doctrina, yo tengo es que confrontarlo y hacerle ver su error y no recibirlo, ¿no? Es que tenemos que ser educados. Pues Pablo no fue educado, Jesús no fue educado. Mi estándar es Jesucristo, no el buenismo que impera en las iglesias hoy en día, que impera en la sociedad, donde todo lo que uno diga es censurado. Censuran, ¿por qué no censuran a Cash Luna? ¿Por qué no censuran a Benny Hinn, a Guillermo Maldonado? No, pero sí censuran a Juan Manuel Vaz. Sí censuran a César Vidal. ¿Por qué censuran a los creyentes? ¿Por qué no censuran a los falsos? Porque como veremos la semana entrante, el mundo los oye, porque no son de Dios. Vamos a orar.